Amén. Les saludo a todos con la paz del Señor, a todas aquellas personas que me están escuchando. Espero que esta charla sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Si me está escuchando no es por casualidad, es porque Dios tiene preparado algo para usted mismo. Así es que vamos a leer en 1 de Juan 2:3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En realidad aquí lo que me llamó la atención y dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Y muchas veces yo me he preguntado personalmente, ¿realmente le conocemos a Dios? ¿Sabemos cómo Dios actúa en nuestra vida? ¿Sabemos cuál es el proceso que Dios utiliza con nosotros? Muchas veces, hermanos, el proceso que Dios utiliza con nosotros para crear algo valioso, esas virtudes más hermosas, eso muchas veces no se logra en los momentos felices, en los momentos altos, sino más bien en los momentos de dolor. Porque las virtudes más preciosas que forman nuestro carácter, se desarrollan bajo el dolor. Por ejemplo, ¿cómo se desarrolla la virtud del perdón? El perdón se desarrolla bajo el dolor de una ofensa, bajo el dolor de una traición. Allí es cuando desarrollamos nosotros la virtud del perdón. ¿Cómo desarrollamos la paciencia? Bajo el dolor de una espera, de una promesa que tarda en llegar. Tenemos un ejemplo, Abraham recibió una promesa y creo que dijo que tendría hijos como las estrellas en el cielo y tuvo su primer hijo a los 100 años. ¿Y cómo desarrollamos, por ejemplo, la virtud de la generosidad? La virtud de la generosidad se desarrolla bajo el dolor de la necesidad, bajo el dolor de la carencia. Solamente una persona que lo pasó mal o por una circunstancia, ya sea económica o ya sea lo que fuere, comprende esa otra persona. O cómo desarrollamos la virtud de la humildad. La humildad no es pensar que uno es menos que otros. La humildad es pensar menos en uno mismo. Porque las virtudes más preciosas que se desarrollan a nivel espiritual, se desarrollan con dolor aquí dentro en el corazón, a nivel personal. Por eso es que nuestro mayor crecimiento no se desarrolla cuando nosotros estamos en los momentos altos, en los momentos felices, porque cuando estamos en esos momentos muchas veces nos olvidamos porque estamos distraídos con el éxito, con la felicidad pasajera, con los entretenimientos que este mundo nos da, que no olvidamos de Dios, porque somos así muchas veces. Entonces Dios no es que sea un Dios malo, ni mucho menos. Más bien, cuando nosotros tenemos el corazón rendido, cuando estamos con dolor, cuando realmente estamos humillados, es cuando realmente Él puede trabajar con nosotros, puede trabajar con nuestras emociones, con nuestro carácter. Es ahí realmente donde podemos comprender a Dios, porque cuando no estamos en este estado, cuando estamos bien económicamente tal vez, o cuando estamos bien de salud, entonces nos olvidamos de Dios, porque a Dios le tenemos como una especie de genio de los deseos. Cuando surja algo en nuestra vida, queremos que nos bendiga. Me propongo hacer esto, bendíceme. Entonces lo utilizamos a Dios de esa manera. En cambio, cuando somos nosotros despojados, somos quebrados, somos humillados, allí abajo es cuando realmente nosotros dejamos de ser y le damos a Dios ese lugar. Por eso Dios trabaja de esa manera. Por eso Dios utiliza muchas veces el dolor. Pero lo hizo con todo. Imagínense, por ejemplo, ¿qué son esos momentos bajos del que estoy hablando? Para Abraham fue una promesa de una espera. Para José fue la humillación de ser vendidos por su hermano, la cárcel. Para Moisés fue el desierto. Para Pablo fue la enfermedad, un aguijón que lo recordaba. Y estos son los procesos que utiliza Dios para trabajar con nosotros. Y a este proceso Jesús le puso un nombre. Esto es la poda. Jesús le puso a este nombre la poda. Porque, hermano, Jesús sabía ya que le quedaba poco tiempo. En el momento en que Jesús estaba en las últimas, entonces Él se daba cuenta que tenía que enseñar palabras verdaderas a sus discípulos, porque ya no podía perder tiempo, ya no podía perder palabras. Entonces habló a sus discípulos en Juan 15 de 1 al 8. Mira lo que dice Jesús en este contexto, teniendo en cuenta que le queda poco tiempo a Jesús. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleve estará, y todo aquel que lleve limpiar para que más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vos pámpano. El que permanece en mí y yo en él, se lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera. Como pan se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Y mi palabra permanece. Queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, por eso, hermano, la poda es un proceso indispensable para transformarnos. Aquí lo que Dios nos está hablando es que Él es la vid. Y muchas veces para que este árbol dé fruto, debe de ser podado. Y estos son el proceso que utiliza Dios para quitar el potencial del árbol. Porque para transformar un árbol salvaje de un árbol fructífero debe ser podado. Porque la poda es un proceso para quitar el potencial dentro de nosotros. La poda generalmente se realiza en invierno. Cuando los árboles son podados en invierno, el árbol entra en un estado invernal en donde toda esa savia que lleva adentro lo baja todo directamente a las raíces, para potenciar las raíces. ¿Para qué? Para que pueda ir a lo más profundo de la tierra y así poder nutrirse durante el estado invernal. Es por eso que las hojas caen. Y es cuando llega entonces el labrador y empieza a podar aquellas ramas, aquellas hojas que están de más, para que cuando llegue el verano así puedan salir los nuevos pámpanos y pueda dar fruto, mejores frutos. Esa es la diferencia con un árbol salvaje. El árbol salvaje que no es podado durante el invierno, esas ramas y esas hojas que están sobradas van consumiendo los nutrientes que necesitan las raíces. Por eso es que cuando llega la primavera y tiene fruto, normalmente suelen ser más pequeños o no tienen mucho zumo o jugo. Por eso es que, hermano, llega el podador y corta aquellas ramas sobrantes, aquellas hojas que están robando los nutrientes. Y muchas veces cuando vemos un árbol podado, a la vista no es bien visto. ¿Ves? Cuando vemos un árbol que está cortado de las ramas, no tiene estéticamente no está bien visto. Yo recuerdo que en mi trabajo estaba el presidente y él tenía un árbol preferido que era una planta de níspero. Y ese era su árbol preferido. Un día viene el jardinero y vamos. Como el árbol era pequeño y cada año iba creciendo y ya se le iba escapando, entonces un día viene y lo poda, lo corta. Y yo creo que un día iba caminando por el jardín y cuando ve su árbol, eso fue terrible. ¿Pero qué le has hecho? ¿Le has matado? Lo primero que ha hecho, lo ha matado, porque claro, como se ve el árbol podado, lo ha matado. Llamó a su jefe, se quejó a la empresa, tuvo que venir corriendo. El jefe suyo y cuando vio el árbol le dice, pero el árbol está podado. Esto es necesario, le dice, ya verás que luego va a tener nuevos pámpanos y va a tener más fruta. Pero no puede ser, porque a la vista de un árbol podado no le da mucha esperanza. Pero cuando llegó el verano, cuando llegó su primavera, tuvo, la fruta más gorda. Era increíble, hermano. Y es así muchas veces Dios, que nos tiene que cortar muchas veces aquellas ramas que están de más. Tiene que cortar aquellas hojas que nos están robando muchas veces la bendición. Por eso es que nosotros muchas veces pasamos por un proceso de dolor, porque la poda es un proceso de dolor. Porque Dios va trabajando allí en tu corazón, va trabajando en tus emociones, va trabajando en tu orgullo, va trabajando en tu ego. Porque son esos las ramas que deben ser cortadas. Y por eso, hermano, que muchas veces Dios dice que poda el árbol al que ve potencial. Muchas veces no entendemos qué nos pasa, muchas veces creemos que Dios no nos responde nuestras oraciones, muchas veces tenemos enfermedad y no sabemos qué ocurre. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta que Dios realmente no quiere hacer algo por ti. Lo que Dios quiere hacer es algo en ti. Y ese proceso que estamos pasando, que no lo entendemos,
es justamente lo que nos lleva a pensar, Dios muchas veces me ha olvidado o no entendemos por qué, hermano, pero si nosotros comprendiéramos que es Dios trabajando en nosotros, entonces nosotros cuando estamos en el estado invernal, cuando teníamos que bajar en potenciar nuestras raíces, que esa raíz es la fe. Si nosotros crecemos en la fe, por más tempestad que venga, hermano, seremos luego glorificados, porque luego llegará nuestra primavera y veremos el fruto que hemos dado, hermano. Y será de más gloria. Amén. Amén. Por eso, hermano, es que muchas veces Dios te arrancará cosas que forman parte de ti. Por eso es que cosas que te agradan, pero que absorben tu potencial, hermano. Empieza a trabajar las emociones, como les decía, empieza a trabajar nuestro ego. Y por eso es que yo les decía que no es un proceso donde uno está a gusto. Este proceso de la poda es doloroso, hermano, pero sus frutos son dulces. Porque, ¿qué hace Jesús con un árbol que solamente tiene hojas y que está lleno de hojas y ramas? ¿Qué pasó? Porque en una oportunidad dice que Jesús iba caminando y le entró hambre, y dice que a lo lejos vio un árbol de higuera que tenía muchas hojas, y se acercó, dice, al árbol, y vio, y buscando frutos para comer, no halló. Entonces lo maldijo y la higuera se secó. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo realmente decir con esto? Que Él, esos árboles que están llenos de hojas, que no dan fruto, ¿qué hace con él? Lo corta, hermano. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que rendir nuestro corazón a Dios, hermano. Yo recuerdo cuando yo empecé a ser discipulado, más bien cuando yo me dejé discipular, que es muy diferente, gracias a la paciencia de la maestra y de la pastora. Hermanos, yo comprendí una cosa, ellos me enseñaron a mí lo que es la dimensión espiritual. Y cuando yo realmente comprendí esto, hermanos, eso fue para mí como un cambio realmente. Porque empecé yo a entender, hermanos, sobre el principio, que no solamente era cuerpo, alma y espíritu, que había un principio, que teníamos un espíritu de principio dentro de nosotros que teníamos que despertar. Entonces, hermanos, cuando eso sucedió, yo realmente di ese cambio, porque muchas veces, hermanos, estamos tan habituados al pecado que de tanto hacerlo muchas veces nos avergonzamos y pedimos perdón. Luego volvemos a pecar, nos avergonzamos y pedimos perdón. Entonces eso se vuelve como un hábito, porque con vergüenza se puede vivir muchas veces. ¿Qué le sucede a aquellas personas, por ejemplo, conocerán más de uno que se le cayó el diente de delante y al principio tenía vergüenza, hablando así, se reía así, Pero ¿qué pasa? Al cabo de un tiempo, él es el que más se ríe, el que más habla. ¿Por qué? Porque perdió la vergüenza, y así somos nosotros con el pecado. Nos acostumbramos a vivir con ese pecado y a veces pasan años y seguimos teniendo vergüenza del mismo pecado que siempre nos aleja. Por eso es que tenemos que aceptar y tenemos que ir al arrepentimiento verdadero, porque es en el arrepentimiento cuando Dios realmente trabaja en nosotros, trabaja en nuestro corazón. Y entonces, hermano, yo recuerdo que, como les iba diciendo, cuando yo comprendí todo esto, hermano, yo me di cuenta que realmente sí debía de cambiar. Y entonces yo di un paso más y empecé a trabajar aquello que muchas veces era mi exceso de hoja. Y empecé yo entonces a entregarme más cada vez a Dios y parecía como que yo pasé a otro nivel. ¿Y qué me sucedió, hermano? De repente, pues recuerdo que estas navidades pasadas, mi esposa tuvo COVID, su madre, su hermana, su sobrino, luego el COVID me agarra a mí. En eso yo tengo un coche nuevo, el coche se rompe, no sé cómo. Mi hijo es operado, le detectaron una hernia, es operado, todo mal. Encima, para colmo, luego mi mujer se queda sin trabajo y yo no entendía, antes de yo hacer este proceso de arrepentimiento, yo vivía bien. Y no entendía qué es lo que estaba pasando, no entendía qué es lo que Dios estaba haciendo conmigo. Pero cuando comprendí que Dios no quería hacer algo para mí, sino quería hacer algo en mí, fue cuando realmente me di cuenta que Dios estaba conmigo. Porque yo pensé que Dios me había abandonado, y eso me pasó este lunes. Este lunes yo estaba muy dolido justamente por todas estas circunstancias. Yo no estaba entendiendo qué estaba realmente pasando. No entendía, hermano, realmente. Y estaba como queriendo tirar la toalla.
Y entonces yo estaba un poco melancólico el lunes pensando en esto, y recuerdo que estaba en el trabajo y tenía que hacer una limpieza del camino, y tenía una máquina que echa agua a presión, y esto hace mucho ruido. Entonces me puse unos auriculares mientras que la máquina va trabajando, y dije, pero yo no escuchaba y me puse una prédica así al azar. Y en esta, yo realmente no estaba ni escuchando la prédica, el ruido del motor estaba aquí y yo estaba en mi cabeza regañándole a Dios. Así estaba en ese estado, por así decir. Y hermano, fue cuando yo escuché esta palabra de la poda y comprendí el proceso que estaba pasando. Y hermano, en ese momento, yo sentí, realmente es cuando comprendí que tenemos un espíritu dentro, porque yo no estaba escuchando en mi espíritu, y mi espíritu me dijo, toma, esto es para ti. Y me quedé, hermano, me quedé duro, recuerdo, me quedé duro así temblando, y con la pistola así me iba llenando las botas de agua, y hermano, y entró dentro de mí este fuego, y sentí la palabra en Hebreos 12:11. Sentí, hermano, esa palabra que me estaba llegando en el corazón, hermano, y era como sentí que Dios realmente me estaba hablando, y fue para mí eso un shock en ese momento. Y recuerdo que de repente suena mi teléfono y me llama el evangelista José Copa, que nunca me había llamado en ese momento. Y me llama en ese momento, y realmente la comunicación no salió bien, pero lo que entendí que él me dijo fueron 3 palabras: fuerza adelante, Dios está contigo. Y se cortó. Y eso fue, hermano, algo tremendo. Y entonces yo en ese momento, yo no me pude contener. Y me fui al garaje, empecé a llorar. Como yo le decía, yo soy poco emocional, pero eso me tocó, hermano, y me revolucionó. Eso me duró hasta la noche. Hasta la noche estuve de esa manera. Yo llegué, comía como loco, mi mujer me hablaba, yo estaba como loco. Fue algo increíble, hermano, porque Dios tocó mi corazón. Entonces yo supe que no estaba solo. Por eso yo les digo a cada uno de ustedes, no están solo en su invierno. Es necesario pasar ese invierno, porque es en el estado invernal cuando realmente sacamos ese potencial que tenemos dentro. Es cuando realmente Dios quiere probarnos a fuego. Por eso yo les digo, hermano, que tengan fe en Dios, entreguen, no se desanimen, porque luego verán que pasará este invierno y llegará la primavera y podemos ver nuestro fruto y seremos limpiados, hermano. Pero esto es un proceso de sube y baja. Por eso es que le decía, vivimos momentos altos y momentos bajos. La medida donde tenemos que llegar es la estatura del varón perfecto, y se encuentra aquí arriba, y muchas veces queremos llegar directo allí. Y así no trabaja Dios. Dios trabaja de montaña en desierto, de montaña te sube a lo más alto, luego vuelves a pasar por el desierto, hermano, porque así pasó con los grandes profetas. Todos fueron así. Cárceles, desierto, enfermedades, necesidades, son herramientas que Dios utiliza para quebrar tu orgullo, para poder humillarte, porque muchas veces somos orgullosos y nos ciega y no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero cuando entregamos nuestro corazón, cuando dejamos que Él active el espíritu que llevamos dentro, es cuando podemos. No hay nada que no podamos hacer, no hay nada, hermanos. Porque el primer paso lo tenemos que dar nosotros, porque siempre estamos esperando que sea Dios el que haga. Siempre estamos queriendo que Dios haga el milagro en nosotros, pero lo primero que tenemos que hacer es nosotros dar el primer paso, y ya luego Dios te va a empujar. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Queremos que Dios lo haga todo, y no es así. No es así. Y esto es lo que yo comprendí, y empezó a trabajar en mí. Porque empezó primeramente a cambiar mi carácter. Porque en nuestro carácter están las emociones, está el intelecto, está la voluntad. Y eso tiene que estar, hermano, nivelado. Tiene que estar en un equilibrio, porque Dios es un Dios de equilibrio. Y si tenemos desequilibrado o las emociones, o el intelecto, o la voluntad, entonces no tenemos una vida acorde. No vivimos en paz, porque hay un desequilibrio dentro nuestro que Dios tiene que trabajar. Pero si estamos nosotros muchas veces en los momentos altos, no olvidamos y no dejamos que Dios actúe. Por eso es necesario. Jesús sabía, le quedaban pocas horas de los últimos tiempos, pero Jesús sabía que el dolor formaría parte del proceso de todo cristiano, y estaba por eso hablando a sus discípulos acerca de esto. Por eso es que Dios ama a los árboles, y Dios ama, y ese árbol representa al hombre.
Por eso dice en Salmo 1, bienaventurado es el varón que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Amén. Por eso es que, hermanos, tenemos nosotros la necesidad de analizarnos. Tenemos, hermanos, nosotros la necesidad de Dios. Tenemos que dejar que trabaje en nosotros, hermanos. Y el secreto está, hermano, que trabaje en nuestro corazón. Tenemos que rendir nuestro orgullo, tenemos que rendir nuestro exceso de rama, tenemos que rendir y dejar que Él corte y nos quite esas hojas que nos están robando la bendición. Puede ser la televisión, el ordenador, yo no sé qué es aquello que te está quitando. Pero solamente si nosotros rendimos eso a Dios, Él puede darnos la oportunidad del cambio que realmente anhela para nosotros, hermano. Por eso es que, hermano, yo le quería traer esta palabra y espero que les sea de bendición a todas aquellas personas que me han escuchado, que sepan que no están solos, Dios está, por más que muchas veces nuestro dolor no nos deja ver, pero Dios está en ese dolor, es parte del proceso. Muchas veces creemos que es el enemigo el que nos está atacando, pero no es el enemigo, es el proceso de Dios. Pero como nosotros no estamos habituados al dolor, no nos damos cuenta, hermano. No nos damos cuenta de los desiertos, no nos damos cuenta de Elías en la cueva, no nos damos cuenta cuando enfrenta a David a Goliat, no nos damos cuenta de que esa dificultad de luego, cuando llega su primavera, se ve el fruto. Porque José pasó de vendido como esclavo en la cárcel, pasó a ser el segundo más poderoso de Egipto. Pero tuvo un proceso que fue doloroso. Jacob, 21 años trabajando para su tío Labán, engañado. Y ese es el proceso de Dios. No es que Dios te hace esto a ti, no es. Todos pasaron por este proceso y Jesús les había dicho a sus discípulos acerca de esto. Por eso dice, hermano, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso no tenemos que correr de la tormenta, tenemos que caminar con la tormenta, porque tenemos un Dios todopoderoso que nunca nos abandona. Somos nosotros los que abandonamos a Dios por A o B motivo, pero somos nosotros los que nos bajamos del barco. Por eso tenemos que potenciar nuestra fe, porque sobre la fe se sustenta la promesa de Dios para tu vida. Amén. Amén. Fuerte aplauso para el Señor. Amén. Bueno, espero que les haya sido de bendición. Les saludo a cada uno con la paz del Señor. Amén.